Bien, la noticia nos la cuenta El Independiente y cuenta... Esto lo lleva todo el mundo, ¿eh? No es cosa del Independiente. Putin cumple su amenaza y deja sin gas ruso. Hombre, a ver, Carlos R. Cózar, no les va a dejar sin gas mongol o sin gas birmano. Nada más les puede dejar sin gas ruso. Putin cumple su amenaza y deja sin gas a Polonia y Bulgaria. Rusia cumple con sus amenazas. El Kremlin ha decidido cortar el suministro de gas a Polonia y Bulgaria después de que los países europeos no pagaran en rublos los pedidos correspondientes. Este viernes, el gigante gasístico ruso Gazprom ha confirmado que ha suspendido por completo el suministro de gas a Polonia y Bulgaria por no haber pagado las entregas en rublos. Gazprom ha suspendido por completo el suministro de gas a Bulgargas y PGNiG. ¿Qué os cuesta a los polacos tener una compañía que sea Poland Gas o algo así? Porque a ver quién dice PGNiG. Me ha llegado la factura de PGNiG. Pues acá no la dices. Aquí por suerte nos clavan, pero a cambio pues se lo pagamos a Iberdrola, Endesa, cosas que, bueno, que puedes pronunciar al menos. Por impago en rublos, indicó la empresa controlada por el Estado ruso en un comunicado difundido en su cuenta de Telegram. El gobierno polaco, por su parte, ha tranquilizado a la población y ha asegurado que tiene garantizadas las suficientes reservas a corto plazo para poder vivir sin gas que proviene de Rusia. También influye que estamos en el mes de abril a finales y que ahora ya entra el mes de mayo y no hace falta el gas para la calefacción, no tanto gas por lo menos. Y que, por ejemplo, Polonia casi toda la electricidad la genera con carbón. Es decir, que si esto se lo hacen en el mes de noviembre les hacen la gran putada, pero en mayo pues ya no hace tanto. El timing no le ha ido bien a Putin con esto, debería haber invadido Ucrania en noviembre. Ahora además tiene todo Ucrania lleno de barro, está la Rasputitsa esta. Vamos, que aparte de malo, se está comportando como un tonto, sin serlo, por cierto. La incertidumbre se ha apoderado de los mercados y los precios del gas se han disparado un 17% después de conocerse la noticia. El Kremlin ha insistido en que una vez que Polonia efectúe los pagos de los pedidos de gas en rublos se volverá a normalizar la situación que no se había dado hasta la fecha desde que se iniciara la guerra en Ucrania, según avanza onet.pl, que debe de ser un periódico de allí. Los países del resto de Europa siguen trabajando a destajo para encontrar una fórmula concreta para responder al ultimátum que lanzó el pasado 31 de marzo Vladimir Putin. Otras naciones del viejo continente que sí aceptaron la metodología de Rusia, como es el caso de Hungría. Para Hungría no significa ninguna dificultad pagar en rublos. Si así lo piden, lo haremos, señaló su presidente Orbán. Bulgaria también sufre el castigo de Moscú, que suspende el suministro de gas a dicho país desde el próximo miércoles, es decir, desde hoy. Bueno, desde hoy, desde dentro de nada, desde ayer, porque son casi las 11 de la noche. Es decir, que hoy ya no les ha mandado gas. El ministro de Energía búlgaro ha asegurado que no existe la necesidad por el momento de racionar o restringir el consumo de esta energía en el país. Cabe recordar en este sentido que Europa se propuso no depender del gas y el resto de materias primas rusas y la Comisión Europea aseguró que va a diseñar un plan para reducir la demanda del gas en 2/3. Mira, aquí la pregunta sería: ¿qué va a pasar con estos países? Porque nos lo han vendido como el fin del mundo. Bien, pues el Independiente lo que nos ha preparado es otra historia asociada en el que dice: así se preparan contra el chantaje de Putin. ¿Cuánto gas de Rusia reciben Polonia y Bulgaria? Esta es la pregunta. Porque que te corten el gas es como a mí me dicen en el Mercadona: no te vendo más leche. Bueno, pues voy al Carrefour que lo tengo al lado. Pues no hay tanto problema. El problema es si no te vendo leche en el Mercadona, pero es que tampoco la puedes comprar en el Carrefour porque no hay. Ni en el día que está un poquitín más allá. Tampoco. Bien, ¿pueden estos tíos comprar gas por otro lado? Polonia y Bulgaria se han convertido este miércoles en los primeros países en dejar de recibir gas ruso, tras haberse negado a pagar en rublos como exige Vladimir Putin. Ambos países no se han plegado al chantaje del Kremlin, que ha cumplido su amenaza y dejará sin suministro a las dos naciones. Actualmente, según datos de Eurostat, Polonia importa el 54,88% de su gas natural desde Rusia, que es una dependencia bastante grande. Y la dependencia es mucho peor en el caso de Bulgaria, que importa un 75,23% del gas desde Moscú. Hombre, desde Moscú no lo importa desde Siberia, desde Rusia en general. Por eso en Moscú no hay gas, precisamente. Según ha informado esto de utilizar la capital siempre como sinónimo del país, pues a veces ocurren estas absurdeces, ¿no? Según ha informado Bloomberg, al menos 4 países europeos sí se han plegado y están pagando sus compras en rublos. Según fuentes de la compañía Gazprom, Polonia y Bulgaria, no obstante, no tienen intención de cambiar de postura. Y aquí viene lo bueno. Nos hemos estado preparando durante años, ha reaccionado el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki, que ha valorado que Rusia ha movido las fronteras del imperialismo del gas un paso más allá. Morawiecki definió la decisión rusa como un chantaje y aseguró que trabajarán para que los polacos no lo sientan.
El dirigente detalló que Polonia consume unos 21.000 millones de metros cúbicos de gas al año, con una producción nacional propia que puede alcanzar hasta 4.500 millones. Vamos, que es que casi un cuarto lo producen en la propia Polonia. Bueno, algo es algo. El plan de Polonia pasa por conseguir otros 10.000 millones anuales a través del nuevo Baltic Pipe, que comenzará a funcionar en otoño, y otros 8.000 millones con interconexiones europeas y terminales. No nos doblegaremos ante el chantaje. Esta acción del Kremlin no afectará a los hogares y no afectará la situación de Polonia. Quiero asegurarles que las tarifas especiales para hogares y colegios se aplazarán hasta 2027, remachó Morawiecki, que aprovechó para subrayar el error de haber impulsado durante años proyectos como los Nord Stream, que cronificaron la dependencia europea del gas ruso en los mercados energéticos. Esto no se lo ha dicho a los rusos, se lo ha dicho a los alemanes. La conexión Moscú-Estambul. Menos contundente ha sido la respuesta en Bulgaria, con el país inmerso en una considerable crisis política que enfrenta al presidente de la República, Rumen Radev, con el primer ministro Kirill Petkov, en el cargo desde diciembre. La suspensión del gas de Gazprom es una grave violación de su contrato y es un chantaje por utilizar un plan no contractual para pagar en rublos a través de terceros, que no garantizan ni los suministros ni el dinero de los búlgaros. No sucumbiremos ante un escándalo así, ha reaccionado Petkov, muy crítico con la política del anterior gobierno, favorable a recibir gas ruso a través del gasoducto Turkish Stream, que une Rusia con Estambul a través del Mar Negro, pero también surte desde 2020 tanto a Bulgaria como a otros países como Macedonia del Norte. Además del 75% de gas que Bulgaria importa directamente desde Rusia, otro 20% llega vía Azerbaiyán, que tiene que atravesar Turquía, vamos. Con una situación geopolítica también muy interconectada con lo que sucede en Rusia. Los expertos citados por la prensa local critican que no se hayan anticipado interconexiones mayores con el circuito gasístico desde Turquía y avisan que las posibles soluciones a través de otros países como Grecia no ayudarán a la ultradependiente industria del país. Bien, aquí hay un tema. Bueno, ya sabemos, me alegro por los búlgaros, me alegro por los polacos que esto no les vaya a dar así en toda la cara, con la mano abierta, pero si habéis escuchado bien, hay 4 países europeos que están comprando gas en rublos. Claro, uno sigue mirando aquí y allá y se encuentra cosas como esta. Ojo, esta noticia es de hoy. Von der Leyen advierte de que pagar en rublos el gas ruso viola las sanciones de la Unión Europea. Úrsula, que tu país lo está pagando en rublos. Que no han dicho el país, pero tampoco ha habido noticia de que Rusia vaya a cortar el gas a Alemania. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha avisado este miércoles a las empresas que compran gas a Rusia que si ceden al chantaje del Kremlin de pagar en rublos el suministro cuando no está previsto en sus contratos de compra, supondrá una violación de las sanciones que la Unión Europea impone al régimen de Vladimir Putin, que podría tener consecuencias legales para estas compañías. En una declaración a la prensa, tras la decisión de Moscú de cortar el suministro energético a Polonia y Bulgaria por negarse a pagar en rublos, la jefa del Ejecutivo Comunitario ha asegurado que este desafío tendrá una respuesta inmediata, unida y coordinada por parte de la Unión Europea, al tiempo que ha apuntado que el bloque trabaja intensamente en el próximo paquete de medidas coercitivas sin aclarar calendario ni contenido. La petición por parte de Rusia de pagar en rublos es una decisión unilateral y no responde a los contratos, ha incidido von der Leyen, quien ha indicado que un 97% de los contratos de suministro de gas de las empresas estipulan explícitamente el pago de gas en euros o dólares, y ha avisado de que aceptar el pago en la moneda rusa tendrá un alto riesgo para las compañías. También ha adelantado que los ministros de Energía de la Unión Europea se reunirán de manera extraordinaria tan pronto como sea posible para abordar la situación. Bien, pues aquí la cosa se puede calentar. Porque si esta dice que eso va contra las sanciones y que va a castigar a las gasistas que paguen el gas importado en rublos, pues no lo sé. Al final las empresas son empresas, tienen miedo a malquistarse y más con los poderosos. Podría suceder que se nieguen y entonces Putin pase a cortar el gas a los alemanes o a los austriacos o a los eslovacos, sobre todo a los alemanes. En ese caso, ¿de dónde va a sacar el dinero Putin para seguir pagando balas y misiles y demás? Pregunto, para dar de comer a sus soldados en Ucrania, en el Donbass, porque hoy por hoy la guerra la está pagando Alemania con el gas que compra, con los 800 o 900 millones de euros diarios que están pagando los alemanes por el gas ruso. No sé yo, vale, es cierto, le puede hacer bastante daño, pero mucho menos ahora, en el mes de mayo, porque aunque solo sea porque no hace falta para la calefacción, pues necesitas menos gas y una parte te la puedes proveer por mar. Cierto es que Alemania no tiene estaciones de regasificación, pero aún así.
No sé, vamos a dejarlo aquí. Es posible que esta historia aparezca por la contracrónica mañana no, porque mañana hablo de otra cosa, pero quizá la semana que viene, porque podría ser que lo de hoy de Bulgaria y Polonia sea un aperitivo a un gran tema, una gran historia que tengamos para la semana que viene. Con un corte general al resto de los países de Europa. Podríamos pensar, ¿y España? Bueno, España importa muy poco gas de Rusia, así que no es precisamente la más perjudicada por esto. Tiene además un montón de plantas de regasificación. España tiene otro problema, que lo tenemos aquí en el Confidencial, y es que el principal proveedor del país no es Rusia, sino Argelia. Y aquí el presidente del gobierno, Antonio Sánchez, Pedro Sánchez, se ha metido en un lío innecesario. Y es que ha molestado a todos al final. A los marroquíes, a los argelinos, a los españoles nos molesta continuamente. Y ya le han advertido, y aquí lo tenéis, Argelia advierte a España: ni una gota de gas argelino a Marruecos o se rompen los contratos. Es decir, los búlgaros o los polacos o quizá los alemanes se podrían quedar sin gas porque Putin ha invadido Ucrania y ellos en justicia se han opuesto. Pero en este caso podríamos nosotros quedarnos sin gas porque Pedro Sánchez es tonto. Entonces, y no sé, iba de gran estadista, siendo como es, pues muy limitado para todo lo que no sea hacer propaganda, darse el pisto y presumir, ¿no? Bueno, y mentir, que es lo que mejor se le da con gran diferencia. Bien, pues esta historia que lleva el Confidencial nos viene a dar la clave del problema que tiene ahora mismo este hombre. Ni un metro cúbico de gas argelino a Marruecos o Argelia podrá legalmente romper los contratos de suministro a España. El Ministerio de Energía argelino formuló el viernes esta advertencia al gobierno español justo el día en el que se reactiva el gasoducto Magreb-Europa, que el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune cerró el 30 de octubre pasado. Bien, la historia es que el gas sale de Argelia y hay un gasoducto que va directo de Argelia a España, por debajo del Mediterráneo, pero otro pasa por Marruecos. Ese es el que se cerró en octubre del año pasado, que hubo tanto tema de va a haber un gran apagón y demás. Una de las ideas, como Argelia y Marruecos son iguales, pero se llevan mal desde siempre y tienen la frontera cerrada y no tienen relaciones diplomáticas y tal, ya sabéis, cuanto más te pareces, peor te llevas. Bueno, nos sucede con los españoles y los portugueses, que nos llevamos bastante bien y también nos parecemos mucho. Podrían fijarse en nosotros, los marroquíes y los argelinos. ¿Veis cómo los vecinos se tienen que llevar bien? Bueno, la cosa es que le había propuesto Pedro Sánchez en el pasado, hace no tanto, hace unos meses, a los marroquíes que él compraba el gas de Argelia y lo reexportaba o se lo iba pasando a Marruecos. Claro, le han dicho que eso no, quería hablar, porque lo que quiere Argelia es hacerle daño con el gas a los marroquíes. Bueno, se le quiere hacer daño por todo, allá donde pueda, pero especialmente con el gas, donde ahí sí que sí tiene la sartén por el mango. Así que nos podríamos encontrar con un cierre del gasoducto. Más o menos lo que le ha pasado a los búlgaros o lo que le ha pasado a los polacos, pero con más gravedad todavía, porque, bueno, en nuestro caso, el follón y el problema lo habríamos buscado nosotros, o lo habría buscado nuestro gobierno, ¿no? Bien, pues esto se queda ahí, no sé hasta dónde llegará, pero podríamos encontrarnos, y ya sería curioso, nos encontraríamos con un cierre de los gasoductos en el este de Europa y otro cierre de los gasoductos en el suroeste de Europa. Vamos, que se puede poner el gas por las nubes. Ahora ya digo, vamos ya de cabeza al verano y no se consume tanto gas, pero en el momento en que el clima empiece a empeorar a partir de finales de septiembre, de nuevo empezamos. Lo que tengan que resolver lo tienen que resolver cuanto antes, no tienen mucho tiempo, apenas, ¿cuánto? 3, 4 meses, no mucho más. Tienen además que rellenar reponer las reservas, etcétera.